Buenas, buenas. Hoy les traigo el tutorial para tejer la tapa trasera de este almohadón sensorial. También vamos a tejer los laterales y les voy a enseñar a costurar los laterales para que les quede de forma prolija, con las hebras externas definidas para marcar los bordes. Antes de empezar, te recuerdo que podés ver el tutorial para tejer la tapa delantera en los videos tutoriales anteriores a este, donde te enseño a hacer la tapa delantera y también te explico en qué consiste y cuál es el objetivo y la finalidad de este proyecto. Bien, vamos a comenzar a tejer la tapa trasera, que es muy simple. No es tan complicada y tan compleja. En realidad no es complicada la tapa delantera, pero tiene una complejidad diferente a la tapa trasera. ¿Qué es importante? Definir colores. Pueden hacerlo en un solo color o bicolor. Pueden cambiar el color a la mitad o cambiar más arriba o más abajo, como ustedes prefieran darle el efecto del cambio de color. Yo lo que hice es dejar un poquito menos de rosado y un poquito más de naranja. Pero lo pueden hacer en un solo color, ¿ven? En un solo color lo pueden hacer también. En cuanto al color de los laterales, los pueden elegir diferentes a todos los colores que usaron, como lo hice yo, que puse amarillo y en ningún lugar había puesto amarillo. Y para mí el amarillo es importante en este caso, así que lo puse en los laterales, pero es un amarillo pastel, ¿sí? Me mantengo en colores pasteles porque todavía estoy formando el almohadón. Después, cuando vayamos a colocar los apliques, sí podemos jugar con colores un poco más vivos, más vibrantes, flúor, ¿sí? Pero primero nos mantenemos con pasteles para no saturar la vista. Acá en los laterales horizontales usé un rosa viejo, que creo que es el mismo, no es el mismo, es otro rosa, ven que es diferente al que usé en la tapa delantera. Bien, vamos a comenzar a tejer la tapa trasera. Voy a elegir el color, yo voy a elegir un lila para mostrarles. Recordad que podés tejer el almohadón con un patrón escrito, es gratuito, lo tengo en una carpeta de Drive, solamente tenés que pedirme el acceso o ingresar a mi cuenta de Instagram, que te voy a dejar aquí abajo. De paso, me voy al trípode. Te voy a dejar aquí abajo mi cuenta de Instagram. Podés entrar, seguirme, suscribirte a mi canal de Telegram o pedirme el patrón por privado y te voy a agregar a la carpeta de Drive. En esa carpeta de Drive el patrón ya está completo, es decir que vos vas a ingresar y vas a tejer a tu ritmo como vos quieras. Los videos tutoriales están un poco más atrasados porque voy un poco más lento con los fragmentos, pero el patrón ya está hecho y ya está listo para que lo puedas tejer de manera escrita, si necesitas tejerlo a una velocidad mayor a la que yo estoy subiendo los tutoriales. Bien, ahora sí vamos a comenzar a tejer. Vamos a hacer 71 cadenas. Yo voy a hacer un poco menos, no importa, porque estoy haciendo una muestra, pero vos tenés que hacer 71 cadenas para el almohadón que estás tejiendo. Voy a hacer mis 71 cadenas, entonces ustedes hagan 71 cadenas. 1, 2, todo a partir de un... voy a volver para atrás para enseñarles por si se olvidan. Todo a partir de un nudo deslizado, que lo voy a hacer de esta manera. La colita corta para atrás, doy la vuelta, lo cruzo en X. De ahí coloco la aguja por debajo, tomo la hebra, la paso por debajo y de ahí hago una cadena para ajustar ahí. Entonces ya puedo ajustar y me queda la cadena, la primera cadena, que en realidad este es el nudo deslizado. Ahora vamos a hacer la primera cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así hasta 71. Voy a seguir tejiendo y nos vemos al finalizar. Bien, yo hice un poco menos de cadenas porque quiero hacer una muestra y poder enseñarles bien de manera más cómoda. Entonces, ahora vamos a comenzar a hacer la fila 1. Vamos a ir a la segunda cadena desde la aguja y vamos a hacer el primer punto bajo. Y así vamos a hacer toda la fila. Un total de 70. Si hicieron 71 cadenas, entonces vamos a tener 70 puntos bajos. Y así voy haciendo hasta el final 70 puntos bajos. Nos vemos al finalizar la fila. Estoy llegando
al final de esta fila número 1, ¿sí? Una vez que tenemos ahí está. Una vez que tenemos las 70 cadenas, vamos a subir una cadena, giramos el tejido y seguimos tejiendo lo mismo. 70 puntos bajos. Esta es la fila número 2. De la fila número 2 a la 64 repetimos lo mismo. Fila número 2 a la 64. Es decir, que la tapa del almohadón completa tiene un total de 65 filas de puntos bajos. En ningún momento cambiamos de punto y no vamos a hacer medias varetas como hicimos en la tapa delantera. ¿Por qué? Porque yo quiero darle un poquito más de firmeza a esa tapa trasera del almohadón, ¿sí? Quiero darle un poquito más de firmeza. Acá quisimos hacer efectos de canalé para poder colgar los apliques. Pero acá lo que vamos a hacer es tejer todo en una sola pieza, sin bloques, sin canalé, todo tomando las 2 hebras, todo puntos bajos, y lo único que va a cambiar es si ustedes quieren cambiar el color. Van a decidir en la fila que quieran cambiar el color y les voy a enseñar cómo hacer ese cambio de color. Bien, supongamos que ustedes estén en la última fila del color número lila. Para hacer el cambio de color, lo que van a hacer es terminar esa fila en lila, sin ansiedad, sin nervios. Terminamos la fila, vamos a ingresar a hacer el último punto, que es este, con la hebra lila todavía, y dejamos por la mitad, es decir que no cerramos el punto bajo. Tomamos la hebra del otro color, insertamos ese color cerrando el punto bajo. De ahí hacemos una cadena, giramos el tejido como hacemos al final de cada vuelta y comenzamos a tejer normalmente. Pero vamos a incluir a estas 2 hebras por detrás para ya ir escondiéndolas y fijando para que no se escapen y no se desarme el tejido, para que no se desteja. Entonces vamos a comenzar a hacer puntos bajos normales, escondiendo las hebras por 6, 7 puntos bajos para asegurar, y después seguimos normalmente dejando las hebras por fuera. Ven, voy a dejar las hebras para atrás y voy a seguir normalmente sin esconder. A ver si se enfoca bien ahí. Sí, ven, ahí estoy siguiendo normalmente y ya dejé las hebras para atrás. Después vamos a cortar nomás ahí. Ahí hicimos el cambio de color y seguimos tejiendo normalmente. Los laterales son rectángulos del mismo largo, ¿sí? De los bordes. Tenemos 2 laterales que los vamos a llamar laterales horizontales, que son el de arriba y el de abajo, donde vamos a utilizar un total de 71 cadenas de base para poder tejer esos laterales. Son 2 laterales, arriba y abajo. Después tenemos el de derecha e izquierda, que son laterales verticales, así los llamé yo en el patrón, que van a tener una base de 66 cadenas, ¿sí? Son más cortos porque son los laterales. Al ser un rectángulo, los lados más largos son el superior y el inferior. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tejer los laterales, vamos a tejer los laterales superiores o inferiores. Vamos a cambiar solamente la cantidad de cadenas de base, porque el resto de la estructura es igual, es decir, todos los laterales tienen el mismo ancho pero no el mismo largo, ¿sí? Acá les voy a escribir para que recuerden. Entonces son 2 laterales, igual les voy a dejar una plaquita ahora al finalizar para que ustedes puedan leerla si necesitan, ¿sí? Pero yo les voy a explicar cómo es un lateral y después les voy a decir la única diferencia, que ya les dije, es la cantidad de cadenas de base y listo. Vamos por uno de los laterales. Yo voy a elegir hacer el de 71 cadenas como veníamos haciendo, que son los laterales más largos, y después solo les va a quedar hacer los más cortos, ¿sí? Entonces de este que les voy a mostrar ahora van a ser 2. Y después hacen el otro que tienen que hacer 2 más, ¿sí? En total son 4. Bien, voy a hacer 71 cadenas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a seguir hasta 71. Listo, acuérdense que el mío es más corto porque yo me manejo por muestras, es decir que no tejo toda la cantidad, sino que simplemente hago una muestra y les muestro. Ahora, pero todo lo que yo relato de la cantidad de puntos es lo que ustedes tienen que hacer. Van a tejer un total de 71 cadenas de base y van a volver tejiendo 70 puntos bajos. Los laterales van a ser bien compactos, es decir que vamos a utilizar el punto más chico, ¿sí? Volvemos tejiendo los 70 puntos bajos y nos vemos al finalizar.
Muy bien, esta que realizamos es la fila número 1. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a tejer la fila número 2 de la misma manera, con 70 puntos bajos. Entonces, acá vamos a hacer la 2, la 3, la 4 y la 5 iguales y terminamos el lateral. Es decir, que tenemos 5 filas de puntos bajos en total para los laterales. Bien, recuerden que los laterales, el superior y el inferior son en base 71 cadenas. Y los laterales, derecha e izquierda, que serían acá los amarillos, ¿sí? Que son los laterales, de derecha e izquierda, que son verticales y van en disposición vertical, tienen una base de 66 cadenas. Y van a tener la misma cantidad de filas, es decir, 5 filas de puntos bajos sobre esas 66 cadenas, que van a ser en total 65 puntos bajos, ¿sí? Porque una es de subida. Entonces, les voy a dejar la plaquita para que ustedes puedan realizarlo de una manera un poco más ágil y no tengan que volver atrás del video para entender esto por ahí si les quedó algo colgado. Les dejo la plaquita de los 4 laterales. Tengo unas muestras que simulan la tapa del almohadón, las tapas, o sea, esta sería como la tapa delantera o trasera, que están tejidas mayormente en medias varetas, y tienen algunas partes nomás de puntos bajos, pero en su mayoría son medias varetas. Entonces hice una muestra para que simulemos que esta es la tapa. Y vamos a tener acá el lateral, ¿sí? Este sería un lateral, que acá tiene 3 filas, pero en realidad tendría que tener 5, pero como es más chico, vamos a utilizarlo de esta manera, como es una muestra. ¿Qué voy a hacer con esto? Les voy a enseñar a costurar para que les quede prolijo, porque como ustedes pueden ver acá, yo cuidé mucho que quedara prolijo el tema de los bordecitos acá donde hice la costura, ¿sí? Miren. ¿Qué hice, por ejemplo, cuando... a ver, ¿qué pasa? Nosotros venimos tejiendo en filas y nos va a quedar las hebras bien definidas para poder costurar prolijamente, ¿sí? La parte interna del almohadón, pero los laterales de ese rectángulo nos va a quedar diferente. ¿Por qué? Porque acá hicimos las cadenas de subida y queda como un poco desordenado, ¿vieron? Bien, eso que va ahí sería esto, miren. Sería esta parte, ¿sí? Que sería la vertical, que está ahí desordenada, pero lo que le da la prolijidad y la marca es justamente las hebras del lateral del almohadón, ¿sí? Que sería esto. A ver, sería esto, ¿sí? Así. Y a la inversa, lo que va a pasar acá abajo, en las puntas, es que el lateral va a tener su desorden ahí en la punta, ¿ven? A ver si enfoca mejor, ahí. Ahí el desorden en la punta, ¿ven? Que no está bien definido. Bueno, ahí no importa, ahí lo que hacemos es tratar de costurar lo más prolijo posible porque es un tramo chiquito. Pero la parte más vistosa, cuidemos por favor que quede prolijo. Bien, vamos a costurar el lado desordenado del lateral con el lado ordenado del almohadón, como para simular que te encuentres con un desordenado y ordenado, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que acá están las cadenas bien definidas y acá no. Entonces lo que hago es, primero que vamos a enfrentar las tapas delantera y trasera al revés, ¿sí? ¿Cómo nos guiamos por eso? La tapa delantera sí tiene definición, la otra no, va de cualquier lado. Pero la tapa delantera sí. ¿Por qué? Porque están los puntos canalé que hicimos para colocar los apliques, ¿ven? Entonces eso tiene que quedar para afuera, es decir, al derecho. El revés es el otro lado. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente enfrentar en la tapa delantera por su revés a la tapa trasera, ¿sí? Vamos costurando todo de esta forma y cuando vamos a terminar en el último espacio donde podamos rellenar, rellenamos y terminamos de costurar. Bien, miren, yo hice así. Si yo tengo la tapa, supónganse que esta es la tapa delantera, la tapa trasera de la... Perdón. Supónganse que esta es mi tapa delantera. Yo enfrenté el derecho, lo voy a dejar adentro, y el revés mirando para mí. Entonces lo que voy a hacer es costurar por las hebras más externas, ¿ven? Por las hebras más externas, es decir, ahí, ¿sí? Y busco la hebra más externa del lado desordenado. Y ahí va mi costura, ¿ven? Ahí va mi costura. Perdón, acá se me cruzó, me quedo para el otro lado. Ahí va la costura.
volvemos a hacer lo mismo. Voy a retirar la hebra para allá. Volvemos a poner en la hebra más externa, ven, no la de adentro, la hebra más externa sería esta. Y de ahí buscamos la hebra más externa del otro lado. De esa manera les va a quedar bien prolijo, ¿sí? Siempre de la más externa a la más externa. Bien, vamos a simular que les toca un lado desordenado con un lado, un lado ordenado con un lado ordenado. Ahí es mucho más fácil, porque lo único que van a tener que hacer es buscar hebras externas y costurar la hebra externa, ¿ven? ¿Ven que dejé la hebra interna por adentro? Entonces no queda desprolijo. Porque una vez, miren, yo voy a hacer hebra externa con hebra externa, voy a hacer un tramo y les voy a mostrar cómo queda hebra externa con hebra externa. Esto lo pueden aplicar en los grannies, tipo tener cuidado con esa prolijidad al momento de costurar para que nos quede una terminación bien definida. Miren, cuando yo doy la vuelta me quedan los lados, ven, miren, me queda así, ¿sí? Unido, pero las hebras marcando el límite. Y de este lado me quedaría la costura al revés, que queda un poco más, como un poco menos definida, ¿ven? Y así sería la costura que yo hago. Ustedes si quieren utilizar otra no hay problema. El tema es que tienen que unir las tapas delantera y trasera a los lados de los laterales, ubicando los verticales donde van y los horizontales donde van, ¿sí? Y de ahí van a ir cerrando el almohadón. Les va a quedar una parte que va a ser la última parte que les faltaría costurar, que yo no me acuerdo en qué lugar estaba acá, pero bueno, fue en uno de los laterales. Cuando estaba uniendo me quedó la parte, rellené el almohadón y luego costuré por la parte de afuera, teniendo en cuenta que queden igual las hebras por delante. Te espero en el próximo tutorial para tejer este aplique unicornio. Suscríbete al canal.